Vamos a compartir un poco acerca del mundo invisible. ¿Sabe? La palabra dice ahí en Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay donde en la tierra, visibles, pero también invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, estamos en el versículo 16, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él, en Jesucristo, subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe? La Biblia nos dice que hay un mundo que es visible y hay un mundo que es invisible. Hay un mundo que usted humanamente lo puede palpar, ¿cierto? Lo puede ver, lo puede escuchar, lo puede percibir, puede degustar de él. Es un mundo que es visible, terrenal, pero también nos habla de un mundo invisible, que aunque a veces obviamente no lo vemos, pero es tan real como el visible. Por eso dice un mundo visible y un mundo visible. Y nos dice que en ese mundo invisible que hay tronos, poderes, señoríos, dominios, y que todo el principio fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Jesucristo. Ponga atención. ¿De quién? De Jesucristo. ¿De quién estamos hablando? De Jesús. Si usted nota lo que hemos leído, dice en Él, por Él y para Él. Y fueron creadas en Él. Y la palabra dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiero decirle? Que debemos entender que aunque somos de carne, de hueso, de sangre, sin embargo, a veces las leyes terrenales son regidas por leyes espirituales primeramente. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, la clave para seguir avanzando en la vida, construyendo finanzas, familia, bendición, prosperidad, un avance, es colocar la mirada en lo espiritual y no tanto en lo terrenal. Lo que pasa es que a veces colocamos la mirada siempre en las añadiduras y colocamos la mirada en lo que podemos ver y a veces en nuestra parte emocional, pero no colocamos la mirada en lo espiritual. Y la palabra dice que hay aflicciones en esta vida, y dice, no importando las aflicciones del tiempo presente, pero no se comparan a la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hay que entender que hay un mundo espiritual posiblemente que a veces puede estorbar, detener nuestro avanzar y propósito en Dios, pero también hay un mundo espiritual que nos puede ayudar a avanzar en la medida que dependamos de Dios. Por eso usted ve la Biblia, usted va a notar que desde Génesis hasta Apocalipsis hay intervención de ángeles que se mueven a favor de Israel en algunas ocasiones para dar mensajes, para proteger, para ayudar, para bendecir, para traer sanidad, para traer libertad. Y hay un mundo angelical que se movía, y la gente de la antigüedad era como consciente de lo que se estaba tornando, lo que se vivía. De hecho, en una ocasión dice en el libro de Crónicas que en una ocasión dice que Satanás se levantó contra Dios, y dice que incitó a David a hacer censo a Israel. Lo que hizo Satanás fue colocar un dardo sobre su mente, un pensamiento, para que él desobedeciera una orden que Dios había entregado. Te mira que hay un mundo espiritual que siempre se está moviendo, que siempre está actuando, que siempre está operando. Si usted lee el libro de Reyes, nos habla de una mujer llamada Jezabel. ¿Cuántos recuerdan a Jezabel? ¿Sí? Jezabel era una reina malvada, terrible,
era una pitonisa, era una bruja y tenía a su cargo como 450 profetas de Baal y otros de Acera que le servían a ella y comían de su mesa. Y sabe, dice la palabra que literalmente en ese momento Israel entró literalmente en un tiempo de oscuridad terrible y Dios tuvo que enviar un profeta llamado Elías para que pudiese enfrentar a esa mujer de aquel entonces. Pero dice la Biblia que una vez Elías vence los profetas de Baal, dice que al día siguiente, después de tener una gran victoria, dice que Jezabel envió a un mensajero y le dijo: por cuanto tú mataste a los profetas que me servían a mí, por lo tanto yo también quitaré la cabeza como tú lo hiciste con mis profetas. Y mira lo tremendo, un hombre que había vencido 450 profetas, de la noche a la mañana entró en un estado de depresión, de tristeza, de ansiedad, de tal manera que dice que el profeta cogió a su criado, su siervo, que le ayudaba en el ministerio, y dice la Biblia que literalmente lo dejó tirado en un lugar y él se fue más adelante y se tiró debajo de un árbol que se llama un enebro. Y ahí dice la palabra que dijo: Señor, yo no puedo seguir y lo que quiero es morirme, no puedo continuar el ministerio que me has otorgado. Te mira que después de tener una gran victoria, una gran fiesta para Israel, al día siguiente entra en una gran depresión porque vino algo espiritual y lo atacó. Y yo he notado que a veces la gente entra en cierto tipo de lucha espiritual y emocional, y a veces son cosas que atacan su mente, diciéndole: no puedo, es difícil, no soy lo suficientemente importante, no puedo avanzar, no puedo crecer, y como que el diablo quiere tirar dardos a tu mente, para que tú no avances, para que no prosperes, para que no sacas adelante tu familia, para que no sigas caminando con Dios. Y a veces esos errores que cometes te juzgan, te critican y te anulan, pero en tu mente, para que no camines con Dios. Pero Dios siempre quiere que tú avances, pero la gente no es consciente que hay una confrontación espiritual. Por eso la Biblia dice que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. Entonces hay una lucha, una confrontación espiritual continuamente sobre nuestra mente, nuestras emociones y nuestras decisiones. Y a veces la parte emocional puede ganar si no está conectada a la fuente que es Dios. Puede prevalecer en decisiones que tú sabes que pueden ser incorrectas, pero tu emoción te gana. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? ¿Cuándo se ha pasado que usted que tomó una decisión y usted sabe que por ahí no es? ¿Y usted finalmente qué hace? Toma la decisión incorrecta. Algo tan sencillo como decir: voy a la iglesia el domingo, voy a la iglesia el miércoles, tienes el tiempo, puedes venir, pero algo te dice: ¿y por qué no te quedas en casa? Algo te dice: ¿y por qué no haces pereza más bien? Algo te dice: inventate un paseo para no ir a la iglesia. Algo te dice: pero has orado y Dios no te contesta. Algo te dice: pero siempre estás dándole con toda y como que nada ocurre. Entonces siempre es una lucha que mental que viene. A Jesús le sucedió. De hecho, él estaba en el huerto del Edén y él sabía que aquí había venido, ¿cierto? ¿Sí o no? Sin embargo, él dijo: Señor, pero si no es tu voluntad, pasa de mí esta copa. Como diciendo: ¿será que hay otra forma? Estaba en su mente luchando y él entendía que realmente era la voluntad del Padre. Él era un hombre sujeto a pasiones como nosotros en la tierra, Jesús. Por eso él estaba orando. Él no era un robo, un autómata obedeciendo órdenes. Él podía decidir o no ir a la cruz. Por eso él ora de esa manera. Pero finalmente dice: pero Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿A cuánto les ha pasado eso que tienen luchas mentales? Que usted quiere hacer lo bueno porque hace su mente diciéndole: no, ¿por qué vas a hacer eso? ¿Y para qué te vas a santificar? ¿Y para qué vas a orar tanto? ¿Y para qué ayunas? ¿Y para qué venís a tu iglesia? Y viene la lucha. Antes siempre hay una lucha continua, o la lucha emocional por relaciones que tú sabes que no te convienen, relaciones tóxicas, relaciones que te dañan, negocios que no deberían ser permitidos en ti como cristiano,
palabras y cosas que vienen a tu mente a desenfocarte del plan de Dios. Por eso es importante que aprendamos a entender que hay una batalla espiritual mental que es muy fuerte, que nos puede detener nuestro avanzar con Dios. Por eso la Biblia dice, hay una lucha y hay principados, hay potestades, hay cosas que aunque tú no ves, están ahí para estorbarte o están ahí para impulsarte y bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? José fue avisado por un ángel que lo iban a matar. ¿Recuerdan? Dijo, mira, procuran tu muerte, así que coge el niño, coge a María y sal con él. Y se fueron para Egipto. Años después le dice el mismo ángel, le dice, ya los que procuraban tu muerte ya no están, pueden regresar otra vez a Egipto. ¿Quién le dio el mensaje a Zacarías que iba a tener un bebé? Un ángel en el altar. ¿Cuántos recuerdan eso? ¿Quién sacó de la cárcel a Pedro? Un ángel que se apareció y se manifestó. Entonces mira que siempre tú vas a ver que hay intervención moviéndose de ángeles. ¿Quién vino a servir a Jesús cuando acabó la tentación con Satanás? Vinieron ángeles y le sirvieron. Dice que él estando en Getsemaní vino un ángel y le tocó y le dio nuevas fuerzas. Entonces tú vas a ver que hay una intervención de Dios tratando de ayudar a su pueblo cuando su pueblo se conecta con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañen en el libro de Hechos y damos un claro ejemplo de lo que quiero compartir en esta noche, del mundo invisible. Hechos capítulo 10, ¿cuántos llegaron? Están ahí, dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, piadoso y temeroso de Dios, con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Hasta ahí nomás. ¿Cuántos quieren ver un mover angelical en su vida? ¿Ninguno? Te aparezcan las posté. Dígame. ¿Qué estaba haciendo este hombre? Oraba a Dios. ¿Cuándo? Siempre. ¿Y qué más hacía? Daba limosnas, o sea, daba ofrendas. Era una persona generosa y una persona de mucha oración. Ahora les quiero contar un secreto. Pero este hombre no era salvo. No había sido salvo. Porque nadie le ha predicado que Jesucristo es el camino al Padre. Simplemente una persona religiosa. Era una persona devota del judaísmo, siendo romano, que daba limosnas a la sinagoga judía, pero siempre oraba a Dios. Así que él estaba tocando de una otra forma el cielo, tocándolo con su oración, con sus ofrendas. Algo estaba haciendo lo que él estaba haciendo en el plano terrenal, estaba tocando lo espiritual. Cuando tú comienzas a orar y a orar y a orar, comienzas a romper como una barrera espiritual, un techo, hasta que algo se rompe y viene una vía de acceso sobre tu vida. ¿Cuántos entienden el punto? Hay que orar siempre. No te detengas. A veces tú puedes decir, es que esa oración no, como que no se contesta. Esa oración como que no va para ningún lado. Es que he estado clamando por algo y como que no sucede nada. Sigue clamando, sigue orando, sigue intercediendo que algo va a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Y oraba hasta que algo se rompió, algo espiritualmente se rompió. Él ni se dio cuenta. Imagínate. Y dice el versículo 3, y este vio claramente en una hora, sí, el 3, en una visión, como a la hora novena del día, que más o menos eran las 3 de la tarde, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía Cornelio. Y él mirándole fijamente y atemorizado le dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus ofrendas han subido para memoria delante de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te mira lo tremendo que sucede cuando tú literalmente comienzas a buscar a Dios. Puede que tú nunca hayas tenido un encuentro con un ángel. De pronto nunca lo vas a tener. Pero yo te aseguro que cuando tú oras y haces lo que tienes que hacer, algo se rompe espiritualmente. Y cuando tú rompes algo espiritualmente, los ángeles vienen para ayudarte, para ministrarte.
sobre todo para traer salvación a tu casa. ¿Cuántos quieren que sus familias sean salvas? ¿Qué tienes que hacer? Orar, orar por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa, por tus tíos, primos, familiares, hasta que algo se rompe espiritualmente. Este era una persona piadosa, pero religiosa, que no conocía a Dios. Y le dijo: envía ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que se llama Pedro, porque está en la casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, y él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, y los envió a Jope. Y al día siguiente, mira lo tremendo, Dios mueve por acá el mundo angelical, y Pedro está en otra ciudad llamada Jope, y dice que sube a la azotea cerca de la hora sexta a orar, que era más o menos las 12 del día, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Un éxtasis es una visión con ojos abiertos. Tú estás orando, estás mirando y de repente algo se abre en el plano espiritual y tú quedas suspendidos en tus sentidos físicos, pero entras en un plano del espíritu. Eso se llama un éxtasis. ¿Cuántos dicen amén? También eso llaman una pastilla que los pone también como medio locos, ¿no? No, pero este es sana, este es de oración, así que. Y estaban orando y se abrió el mundo espiritual y vino una voz que le decía: levántate, Pedro, mate y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la segunda y la tercera vez y le dijo que lo hiciera. Y dice el versículo 16, versículo 17, perdón. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, mundo sobrenatural, mundo espiritual, he aquí que los hombres que habían sido enviados del otro día, ¿recuerdan? Por Cornelio, llegaron a la casa de Pedro. Versículo 19. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu Santo: mundo sobrenatural, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues, desciende y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Mira qué tremendo cómo se mueve el mundo espiritual cuando tú oras, cuando tú clamas a Dios. Por eso nunca vuelvas a decir que Dios no te escucha. Dios sí te escucha. Lo que pasa es que a veces la respuesta puede ser no, puede ser esperes, o puede decir: voy a enviar algo que necesito hacer contigo. Y en ese momento Dios envía una respuesta. Y posiblemente muchas veces Dios ha mandado ángeles a nuestra vida para darnos una respuesta, darnos una directriz o para ayudarnos en algo puntual. Y nosotros tenemos que ser sabios e entendidos para percibir qué es lo que está pasando. Pedro pudo decir: no, yo no voy con ellos, no los conozco, ¿quiénes son esos tipos? Pero ¿qué le dijo el Espíritu Santo? Ve con ellos, porque ellos tienen algo que darte de parte mía, tienen una respuesta para ti, algo que tú necesitas hacer. Y dice la palabra que entonces Pedro se fue a la casa de Cornelio, se fue con los hombres. Y dice la Biblia que literalmente cuando él llegó a ese lugar, dice que pues la gente estaba muy solícita esperando a Pedro, pero Pedro no estaba tan contento de ir a una casa que era de gentiles, que no era del pueblo judío. Y dice el versículo 28: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Qué tremendo, ¿no? Pedro era un poquitico asocial y dijo: ustedes saben que para mí esto es una inmundicia llegar a esta casa, ¿no? Fue entrando así. Imagínate que las palabras de Pedro era terrible. Y sin embargo fue y obedeció a Dios. La gente estaba esperando algo de Pedro. Y mira que aquí se junta todo entonces en el versículo 30. Cornelio dijo: hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas. ¿Qué estaba haciendo Cornelio? ¿Qué estaba haciendo? 3 cosas. Número 1, ¿qué hacía? Oraba siempre. Número 2, ¿qué hacía? Daba ofrendas con generosidad. Y 3, ¿qué estaba haciendo? Orando, pero también estaba ayunando.
¿Cuántos quieren mover el mundo espiritual? Tres cosas importantes. Número uno, oración siempre. Número dos, ser generoso. Y número tres, ayunar. Las tres cosas se juntan y mueven el ámbito espiritual. Y lo tremendo, ¿no? Ahora, ¿esta persona era cristiana? No. ¿Conoció a Jesús? No lo conocía, pero era un devoto. Por eso posiblemente mucha gente afuera está buscando a Dios, no lo ha encontrado como tiene que ser, está perdida en otras religiones, en otras doctrinas, en sectas, pero está buscando a Dios. Y nosotros podemos ser la respuesta para esas personas. Podemos ser como el Pedro que llega a esas casas a orar y darle algo a la gente. ¿Cuántos entienden el punto? Tú deberías ser como ese Pedro que va direccionado por Dios a llevar un mensaje de esperanza. Y dice la Biblia que entonces Cornelio le cuenta lo que sucedió, lo que estaba pasando, como el ángel recordó sus ofrendas, versículo 31, y también recordaron sus oraciones, y por eso Pedro entonces llega a ese lugar. Y dice el versículo 34, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios, y esto es clave, Dios no hace acepción de personas. ¿Cuántos lo creen? Dios no hace acepción de personas. Dios no tiene hijos favoritos, pero sí Dios tiene hijos cercanos que le buscan. ¿Cuántos dicen amén? O sea, ninguno de los que está aquí puede decir: no, yo soy el hijo preferido de Dios. Ninguno de los que está aquí. Todos en algún momento somos hijos de Dios, pero algunos son más lejanos y otros son más cercanos. Ahora, ¿cómo estaba Cornelio a Dios tratando de buscarle? ¿Cómo estaba Pedro con Dios? ¿Qué estaba haciendo Pedro? Orando y ayunando. Y entonces cuando él ora y ayuna, viene una respuesta del cielo. Y en otro lugar viene una respuesta para Cornelio. Y ahora dice el versículo 34 que Dios no hace acepción de personas. Versículo 35, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace ¿qué? Justicia. Y dice que Pedro siguió predicando el evangelio a estas personas, comenzó a anunciar a Jesucristo, diciendo que es Señor de todos. Y dice el versículo 38, y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y comenzó a predicar, y toda la gente ¿cómo estaba? Atenta a lo que decía Pedro. Y finalmente dice el versículo 44, y mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y dice la palabra de Dios: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Te mira lo que sucede cuando tú te conectas con Dios, cuando tú oras, cuando tú clamas, cuando tú le buscas en oración, en ayuno, y eres generoso, comienza a desatarse una respuesta de parte de Dios. Y el mundo angelical y el mundo sobrenatural se activa para traer una respuesta sobre tu vida. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es: ¿están haciendo las tres ustedes? ¿Orando? ¿Sí? Más o menos. ¿Ayunando? Hace rato que no hago. ¿Son generosos o son tacañines? Mira, estoy leyendo lo que dice la Biblia. Yo no me lo estoy inventando. Estoy diciendo que ese ángel se movió porque había un hombre piadoso que oraba, ayunaba y daba ofrendas. No sé qué tenga que ver las ofrendas con eso. Por ahí dice que el ángel dijo: tus oraciones y tu ofrenda me han llegado a este lugar. Y cuando él llega, ¿qué llegó a la casa de Cornelio? La salvación de toda su familia. Porque estaban escuchando el mensaje y todos fueron salvos y fueron llenos del Espíritu Santo, y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. ¿Qué es lo que quiero decirte? Esto se trata de tener hambre y sed de Dios, hambre y sed de la palabra, que tú anheles que Dios te entregue todo lo que Él tiene para ti, para tu vida y para tu casa,
¿Cuántos dicen amén? Yo recuerdo hace años atrás, de las pocas veces que lo he visto en mi vida, estaba predicándole a una muchacha, una amiga del barrio, que ella no creía en nada, ni era católica, ni cristiana, nada. Simplemente fue un grupo de oración, le gustó una palabra que compartimos ese día, y recuerdo que ella estaba tan atenta a la palabra que cuando predicamos el tema y oramos por ella, Dios la libertó ese día, estaba atada de demonios, y la liberó. El primer día que fue a la casa de oración, eso fue en Cali. Y la segunda vez que vino con una amiga. Y esa mujer tenía tanta hambre de Dios que estaba sentada escuchándome. Yo estaba predicando la mujer de flujo de sangre y estaba escuchando con tal hambre de Dios que al final cuando oré por el grupo, que éramos apenas 3 personas, mi esposa 4 que estaba ahí, ¿sabe? Cuando estaba orando al final, el Espíritu Santo cayó sobre esa mujer y esa mujer comenzó a hablar en otras lenguas. Fue impresionante. Y ya me miraba y me decía como que, ¿qué es esto? Yo le decía, dale, que no sé, y después te explico. Y comenzó a ser bautizada en el Espíritu Santo hablando en otras lenguas. Y después le compartí que era que Dios le había llenado, porque parece que ya tenía tanta hambre de Dios que Él vino sobre su vida, la llenó del Espíritu Santo y comenzó a hablar en otras lenguas. Entonces, cuando tú tienes hambre de Dios, algo tiene que suceder espiritualmente. El mundo espiritual se abre para ti. Se abren las visiones, los sueños, comienza a haber una percepción espiritual, que es lo que Dios quiere, que tú tengas hambre de Dios, hambre de su presencia, hambre de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando tú buscas el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. ¿Cuántos dicen amén? Y yo sé que usted tiene hambre de Dios porque está aquí en este lugar un miércoles, pero necesita seguir anhelando lo que Dios tiene para su vida. Usted debería anhelar tener un encuentro con Dios. Dígale, Señor, háblame, revélate a mi vida, haz lo que tengas que hacer, despiértame en la madrugada, háblame audiblemente, manifiéstate con sueños, con visiones, envía ángeles, ábreme el mundo espiritual. Si tengo que ver demonios, pues muéstramelo, a ver si me asusto y me despierto, pero haz algo. ¿Cuántos dicen amén? Hace unos años atrás estamos en la sede del norte y vino un muchacho con la mamá. Entonces el pelado, como todo desafiante, me dijo que no, yo no creo en Dios. Me dijo, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios. Y estaba así, al lado mío. Entonces yo le dije, listo. Le puse la mano en el hombro, en el pecho, que voy a orar para que el diablo se te aparezca. Entonces me miró como, la mamá dijo, ay, pastor. Yo no, así va a ser. Oiga, y esa semana, dicho y hecho, sintió que algo se le punchó en el pecho. Y entonces él estaba como que, uy, ¿qué fue esto? Y sintió una opresión horrible y sintió que había una presencia ahí en el cuarto. Y salió corriendo de la mamá. Yo le dije a la mamá, ni siquiera, ni le ocurre orar por él. Entonces la mamá hizo caso. Dijo, no, vaya a su cuarto y órele a Dios. Entonces comenzó, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Y eso no se iba. Y al otro día volvió esa misma presencia y ya le habló. Como si tuviera alguien encima que le estuviese hablando. Él ya se asustó más. Te dijo, uy, yo creo que esto sí es real. Y comenzó a orarle a Dios con más devoción, a declarar la sangre de Cristo porque él había escuchado que lo hacíamos. Y esa presencia de él se fue. ¿Sabe? Y hoy en día ese muchacho viene acá los domingos a la iglesia. Viene por acá 15, 20 días, pero viene desde el norte. Y todo lo que él hace lo consulta a la mamá y dice, mami, ore por mí. Ayúdeme con esto, ayúdeme con lo otro. En esos días vino acá y yo le di una palabra. Bueno, es una palabra, no lo voy a decir aquí porque pronto me está viendo. Le di una palabra, usted no necesitaba escucharla. Pues le estaba pidiendo algo y yo le dije algo puntual de parte de Dios. Estaba ahí parado. Y dicho hecho me dijo, mamá, lo que me dijo el pastor ese día aconteció y estoy viendo lo que él me dijo literalmente. Y mi vida comenzó a despegar. Te recuerda, el mundo espiritual es real, pero tienes que anhelar lo que Dios tiene para tu vida, lo bueno de Dios. ¿Sabe? La cultura latinoamericana siempre es dada que me asustaron, me jalaron las patas, se me apareció el coco, que el diablo. Pero en la cultura oriental siempre aparece Jesús como un ser bondadoso, como un profeta que ayuda a la gente. Entonces nosotros tenemos que tener más conciencia de las cosas buenas que Dios tiene para nosotros que las cosas malas que hacen las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén?
Así que tú dile, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Quiero que abra mi mundo espiritual. Quiero que te reveles. Quiero que me llene del Espíritu Santo. Quiero que avive los dones. Mucho que pase algo en su vida sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Porque tu Dios es un Dios sobrenatural. Y hay un mundo visible y un mundo invisible. Y ese mundo invisible se quiere manifestar a tu vida para ayudarte, para bendecirte. ¿Sabe cuando Jesús vio a Natanael? Le dijo, Natanael, debajo de la higuera yo te vi. Él dijo, pero ¿cómo me has visto? Y él entendió que era profeta. Y después entiende que es el Mesías. Y le dijo, cosas mayores verás de lo que te dije, Natanael. Y verás una escalera y ángeles que suben y ángeles que bajan a ayudarte. ¿Qué le estaba diciendo? Se va a activar el mundo sobrenatural sobre tu vida, Natanael. Y lo que Dios quiere activar sobre tu vida en esta noche. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos quieren vivir en ese mundo sobrenatural? Vamos a orar entonces. Y tú vas a anhelar. Dile, Señor, yo quiero que tú me hables. Que así como le hablaste a Pedro, me hables. Que así como te apareciste a Cornelio, te apareces con ángeles. Que algo suceda en mi vida, que hay un cambio radical. Digan amén. No, párense pues, vamos a orar. Están cansados, ¿cierto? Claro, el trabajo. Tómense un café antes de venir al servicio. También tengo un café aquí, tomándome un cafecito más chévere. Vamos a orar, cierra tus ojitos y tú comienzas a decirle, Señor, yo quiero que me hables, que te reveles, que te me aparezca, que algo pase, Señor. ¿Cuántos dicen amén? Cierra tus ojitos ahí donde tú estás y vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias porque creemos que hay un Dios sobrenatural. Creemos que hay un Dios poderoso, que así como vino a Cornelio puede venir a nuestras vidas, que como vino a Pedro puede venir a nuestras vidas. Dile, Señor Jesucristo. No, pero díselo con fe. Dile, Señor Jesucristo, yo reconozco que tú eres mi Señor, que tú eres mi Rey, que tú eres mi todo. Y en esta hora yo te pido que abras ese mundo espiritual para mi vida. Yo renuncio a todo temor, a todo miedo, a toda cobardía, a toda ceguera, sordera espiritual, adormecimiento, todo letargo. Y yo te pido, Señor, que abras mi mundo espiritual, abre mis ojos, abre mis oídos, abre mi mente, abre mi percepción espiritual y permite que pueda ser entendido en lo que tú tienes para mi vida. Dame nuevas fuerzas, dame sabiduría y permite que los dones del Espíritu Santo se activen, dígalo, en mi vida. Revélame al Padre, revélame al Hijo. Espíritu Santo, revélate a mi vida y permite que hoy sea un día diferente. Háblame por sueños, háblame por visiones, háblame por tu palabra. Espíritu Santo, háblame audiblemente. Habla de aquello que tú quieres hacer en mi vida. Padre, yo me comprometo a buscarte, me comprometo a servirte en oración, en ayuno, en generosidad. Espíritu Santo, obra en mi vida, obra en mi corazón, abre mis ojos. No tienes que caminar solo. Si necesitas oración o quieres que alguien te acompañe en este momento, estamos para ti. Contáctanos. Puedes encontrarnos en Instagram como Casa de Fe Bogotá _ Conoce más de nosotros en nuestra página web. Recuerda nuestras reuniones todos los domingos 9 a.m. y 11 a.m. y los miércoles a las 7 p.m. Casa de Fe, un lugar para crecer.